Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un ejercicio de punto de equilibrio. Antes de comenzar, recordamos algunas operaciones matemáticas que estamos trabajando nosotros con igualdades, por lo cual tenemos acá 2p más 10 igual a 5p menos 20. Se recomienda siempre que las incógnitas a un lado y los números al otro, por lo cual, ¿qué lado voy a elegirse, derecho o izquierdo? Donde, en general, la incógnita tenga un mayor valor. En este caso, 5p mayor que 2p, por lo cual yo elijo este lado. 5p y el que cambiamos de lado, en este caso 2p que está con signo positivo, al traspasar esta igualdad, al cambiar de lado, automáticamente cambia de signo. Más 2p menos 2p. Veamos qué ocurre con este término. Menos 20 pasa al otro lado, en este cambio, a más 20. Por lo cual ahí tenemos números a un lado que podemos sumar o restar fácilmente y la incógnita que es el precio que podemos en este caso como diferencia de signo 5 menos 2, eso equivale a 3p. Siempre considerando que el que queda en el mismo lado se mantiene su signo. En este caso 5p se mantuvo el lado, queda positivo. 10 en el mismo lado queda positivo. También, ¿qué otra operación que recordar? En el caso de que nos ocurra que tengamos, por ejemplo, una situación 30 igual a 3p, yo quiero saber siempre el valor del precio, no de 3 veces el precio. Por lo cual, ¿qué se hace? Se divide. El que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo cual, el precio en este caso va a ser igual a 30 dividido 3, o sea, 10p. Bien, recordando estos tips matemáticos, vamos a comenzar nuestros ejercicios, considerando que nuestras incógnitas o variables a descubrir son el P, que es el precio, y Q, que es la cantidad. ¿Qué paso a paso nosotros tenemos que hacer? Primero, verificar que la ecuación siempre comience con Q, o sea, desde la cantidad, ya sea demandada o ofrecida. Q igual a, que es en el caso el ejercicio que vamos a ver ahora. No se preocupen, si comienza de P, lo vamos a grabar otro videito para poder desarrollar ese paso a paso. Entonces, si comienza con Q, de inmediato pasamos al siguiente paso a calcular el precio, cantidad, equilibrio. De lo contrario, vamos a despejar. Veamos, acá Q es igual a 150 menos 3P, que nosotros vamos a determinar que corresponde a la curva de demanda, porque yo me fijo en el signo de la cantidad y en el signo del precio. En este caso, cantidad positiva, el precio es menos, no importa el número que lo acompañe, pero es menos P, por lo cual signos diferentes, curva de demanda. Veamos caso contrario, signos iguales, la cantidad positiva y el precio positivo, por tanto es curva de oferta, que hay una relación directa entre precio y cantidad. Ya identificadas las curvas, que es el primer paso, vamos al siguiente paso, determinar el precio y la cantidad de equilibrio. Para esta situación, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver considerar qué es precio y cantidad de equilibrio. Recordando que el precio es el consenso, el acuerdo que llega el comprador y el vendedor, es lo que estoy dispuesto yo a pagar como cliente y es que estoy dispuesto a recibir como empresa para mi producto. Luego, la cantidad de equilibrio, la cantidad donde nosotros intersectamos también estas curvas, el precio y la cantidad, por lo cual la que estoy dispuesta a comprar y la que estoy dispuesta a vender como empresa. Entonces, comenzamos con la igualdad, cantidad demandada igual a cantidad ofrecida. Reemplazamos con las curvas que teníamos, cantidad demandada es 150 menos 3P. Lo reemplazamos, 150 menos 3P igual. ¿Cuál es la curva de la cantidad ofrecida? 30 más 2P. Lo traspasamos, 30 más 2P. Ahora, recordando que nosotros dejamos las incógnitas a un lado, que es el precio, los números al otro. Acá, ¿qué lado elegimos? Si nosotros traspasamos este 2P para este lado de la ecuación, me va a quedar el precio negativo, menos 2P menos 3P. Y yo quiero saber el precio positivo. Por lo cual, se sugiere que vamos a cambiar de lado en forma
cambiamos de signo. Este menos 3 pasa al otro lado sumando, se transforma ahí a más 3p. El 2p se mantiene en el mismo lado, queda tal cual. Por tanto, 2p más 3p igual a 150 se mantiene de lado y el 30 que estaba sumando pasa restando. Signo diferente se resta, 120 igual a 2 más 3p, o sea, 5p. Pero en este caso, 5p, yo quiero saber el valor de p. Entonces, ¿qué ocurre? El que está multiplicando pasa dividiendo. 120 dividido 5 es igual a p. Por tanto, nosotros hacemos esa división. El precio de equilibrio, el que estoy dispuesto a pagar como consumidor y a recibir como empresa, es de 24 pesos. Después de esto pasamos a determinar la cantidad de equilibrio que estoy dispuesto a comprar, si es cantidad demandada, que estoy dispuesto a ofrecer, cantidad ofrecida. Y un tips para que yo saber que está bien mi ejercicio, estas deben ser iguales. Por tanto, reemplazamos la ecuación, cantidad demandada es igual a 150 menos 3. En este caso se reemplaza el precio de P en ambas ecuaciones. 24, por tanto 3 por 24, 72. Teníamos 150 menos 72, me da una cantidad demandada de 78. Vamos con la ofrecida. La cantidad ofrecida es 30 más 2p, nuestra ecuación. Reemplazamos el precio de 24, por tanto 2 por 24, 48, más las 30 me da la cantidad ofrecida 78. Voilà, está bien entonces el ejercicio. Pasamos al siguiente paso. Tenemos ya el punto de equilibrio, precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Ahora que nos pueden solicitar graficar. Esta gráfica, tenemos un punto, precio y cantidad de equilibrio. Tenemos que determinar los puntos que intersectan, en este caso, donde cortan los ejes del precio y la cantidad. ¿Dónde corta la cantidad en este caso? Cuando el precio es 0. ¿Qué quiere decir? Cuando mi precio es 0, recordando que este es el punto del 0, ¿cuánto es mi cantidad donde corta? Y para eso yo tengo que hacer precio igual 0, ¿cuánto es mi cantidad demandada? Entonces yo reemplazo 3 por precio 0, me da los 150. Como un dato, como el precio es 0, puedo hacerlo en forma directa. De inmediato se me va a ir el precio, entonces me queda solo el número, cantidad demandada 150. Luego, cantidad ofrecida, 30 más 2p, 2 por 0, todo número multiplicado por 0 me da 0, entonces la cantidad ofrecida es de 30. ¿Cómo lo vamos a ubicar? En este caso, cuando el precio es 0, mi cantidad demandada es 150, este punto de corte, y cuando mi precio es 0, mi cantidad, en este caso ofrecida, es 30. Teniendo también en consideración que el precio de equilibrio es 24 y la cantidad de equilibrio 78. Ya tenemos 2 puntos, nos faltan calcular estos puntos donde corta el precio. Y para saber el corte del eje del precio, nosotros tenemos que hacer nuestra cantidad 0, cantidad demandada 0 para determinar el precio. Entonces, reemplazamos en la ecuación inicial, 0 es igual a 150 menos 3p. Acá me conviene cambiar de lado la p para que quede positivo. Entonces, el que está restando traspasa de lado 3p positivo igual a 150. El precio es el que está multiplicando, pasa dividiendo, 150 dividido 3, el precio es de 50. Luego, en este caso, para calcular el corte del precio, vamos a hacer la cantidad ofrecida igual 0. En este caso, 0 es igual a 30 más 2p. El que está sumando pasa restando, entonces menos 30 igual a 2p. Menos 30 dividido 2 es igual al precio, o sea, menos 15. No se asusten que salga negativo, quiere decir que corta en ese eje. Y vamos a graficar, entonces el precio 50, cuando la cantidad es 0, el precio es 50, y cuando en este caso la cantidad ofrecida es 0, el precio es de menos 15, como está acá en la ecuación.
Y acá nosotros tenemos nuestros puntos. Tenemos el menos 15, el 30 y el punto de equilibrio. Esos 3 puntos pasa la oferta. Veamos lo de la demanda. Tenemos el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio 78, el precio en este caso 150 y 50. Veamos, cantidad de 150, el precio de 50 y la cantidad de equilibrio. Los 3 puntos, tiramos la curva de demanda. El punto, recordando que donde se intersecta es el equilibrio. Ahora, en nuestro ejercicio nos pueden consultar qué es el excedente del consumidor y del productor. Todo lo que el beneficio que está debajo de la curva de demanda y sobre el precio de equilibrio es el excedente del consumidor. El que está sobre la oferta y bajo el precio del equilibrio es el excedente del productor. Esas áreas se calculan como a través de las fórmulas matemáticas del área. En este caso, nosotros formamos el excedente consumidor, un triángulo. Este triángulo que está coloreado de rojo, vemos este excedente del consumidor, que está entre el área de la curva de demanda y el precio de equilibrio, bajo la curva de demanda, sobre el precio de equilibrio. ¿Qué base tiene en este caso? De 0 a 78. Tiene una base de 78. ¿Y qué altura tiene? 50 menos 24, que es el punto de corte hasta el precio de equilibrio. Veamos, base por altura dividido 2, 78 como habíamos dicho la base y 50 menos 24 que es la altura dividido 2. Y eso me da 1014, nuestro excedente del consumidor. Vamos por el productor. El productor acá tiene 2 áreas. Una en este caso se subdivide para que sea más fácil el cálculo en un triángulo y en un rectángulo. Entonces, ¿cómo se calcula? Veamos este rectángulo primero. Es de base, en este caso 30 menos 78, que es la cantidad de equilibrio, menos 30, para calcular esta base. Entonces tenemos nosotros acá 78 menos 30, 78 menos 30, esta base, y la altura es de 0 a 24, 24. Entonces, tenemos 78 menos 30 por 24 dividido 2, y eso es 576. Vamos por la otra parte que nos falta, que es este rectángulo amarillo, que es base por altura. En este caso de 0 a 30 sería por 24. Y acá está base por altura, 30 por 24, el excedente del productor sería esta multiplicación 720. Por tanto, para determinar el excedente del productor, el total, se tiene que sumar tanto lo que es el triángulo más el rectángulo. Y eso equivale a 576 más 720, 1296. Y la pregunta no termina ahí. ¿Cuál es? Determina el excedente total, que es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. O sea, los 1296 más lo que es el 1014. Y ahí me da un excedente total de 2310. Y acá está el resumen. Tenemos un precio, una cantidad de equilibrio, un excedente del consumidor, del productor y el excedente total. Y me queda la última parte que nos podrían preguntar en el ejercicio, que es un exceso. ¿Qué quiere decir? Cuando no está en una situación de equilibrio, que un precio en este caso sea mayor o superior que el precio de equilibrio y que 24. ¿Y cómo se hace? Se tiene que reemplazar. Veamos un exceso de demanda. La situación hipotética que ocurre si el precio es 15. Entonces se debe reemplazar en ambas ecuaciones de la cantidad demandada y de la cantidad ofrecida. Por tanto, sería 150 menos 3 por el precio, en este caso 15. 3 por 15, 45. 150 menos 45, la cantidad demandada es 105. Ahora repetimos el mismo ejercicio, pero en la curva de cantidad ofrecida. 2 por 15 en este caso sería 30, más los 30 sería 60. Es una situación de desequilibrio donde la cantidad demandada, 105, es mayor que la ofrecida, 60. ¿Y de cuánto es esa diferencia? Se resta, 45.
Y eso se ve y cuando nos pide grafique, así sería la gráfica. Hacemos la oferta, la demanda. Aquí el precio de equilibrio sería, en este caso, 24, la cantidad 78 y tendríamos nuestro precio de, en este caso, de 15. Y hay un exceso de demanda. Demando más de lo que estoy dispuesto a ofrecer. ¿Cómo se equilibra esto? Principalmente tenemos que llegar después a una situación de equilibrio. Entonces, cuando ocurre este exceso de demanda es porque el precio siempre es menor al precio de equilibrio, ¿sí? O puede ocurrir que el gobierno puede decir vamos a fijar un precio máximo acá y determina que solo puedo cobrar esa cantidad. Veamos, ¿qué ocurre en situación contraria? Que el precio sea de 40. La misma situación, reemplazo en la ecuación de la curva de demanda en la ecuación de la curva de oferta. Precio de 40, 3 por 40, 120, 150 menos 120 me dan 30 la cantidad demandada y la ofrecida 30 más 2 por 40, o sea 80. 80 más 30 son los 110, por lo cual la cantidad ofrecida es mayor que a la demandada, mayor que la demandada, ¿sí? Por tanto, ofrezco 110 y demando 30. Vamos a restar la cantidad ofrecida 110 menos 30, por tanto hay un exceso de oferta de 80. Y acá tenemos cantidad ofrecida mayor que la cantidad demandada. Aquí tenemos este precio. ¿Cuándo ocurre este exceso de oferta? Es porque el precio siempre es mayor que el precio de equilibrio. Bien, entonces acá hicimos un ejercicio, el paso a paso, un ejercicio bien completo. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y prontamente voy a grabar un otro ejercicio desde el precio. Que estén muy bien, cariños, adiós.